ahorita estoy dando el ejemplo del volcán, puede ser una zona sísmica, puede ser una zona donde hay huracanes, puede ser una zona donde cae nieve, ¿no? Todo este tipo de situaciones tienen que estar medidas, tienen que estar analizadas y tienen que tener métodos de contención, tanto de ingeniería como administrativos, ¿ok? ¿Qué requerimientos son los que tiene que tener el Programa Interno de Protección Civil? Primero, tenemos que contar con una unidad interna de protección civil. Como les mencionaba, aquí tiene que haber un jefe de edificio, el cual se va a hacer cargo y va a ser el responsable íntegro de las acciones y actividades que se realicen previo, durante y después de alguna eventualidad. ¿Okay? Después viene el suplente, ¿no? Que viene a adquirir esas responsabilidades cuando no está la persona encargada. Y debajo de este organigrama o en esta unidad interna tenemos las brigadas. ¿Okay? Dentro de las brigadas tenemos que analizar nuestro centro de trabajo y determinar cuáles son las brigadas que voy a implementar, cuáles son las brigadas que tengo que tener. Importante aquí, estas brigadas pueden ser multisistémicas, ¿ok? O pueden operar una persona o un grupo de personas pueden estar capacitadas para atender la brigada de incendios, la brigada de evacuación, la brigada de búsqueda y rescate, la brigada de comunicación, sin problema. Lo importante es que nosotros con esas personas sepamos que la contingencia no va a rebasar nuestro alcance. Si tengo un centro de trabajo en donde hay 1,500 personas y únicamente yo cuáles son los turnos, qué es lo que se está realizando, cuántas personas son, y para cada turno tener una unidad interna de protección civil. Es lo recomendable. O personas capacitadas para atender este siniestro. Entonces, ¿qué pasa cuando se suscita un incendio en la noche? ¿No? De verdad, nos enteramos hasta el otro día, nos están marcando, y entonces tenemos que ir a revisar qué está pasando. Pero entonces, ¿cómo reúnes al equipo para atender esa emergencia? Hablándoles a su casa, ¿qué tienes realmente que hacer? ¿Cuáles son tus alcances? ¿Ok? Y eso es enfocado a esta creación de la Unidad Interna de Protección Civil, ¿sí? Saber nuestros alcances y saber qué podemos realmente hacer. Les comento y se los voy a hacer muy reiterativo con esta parte, no solamente es cubrir una situación administrativa, ¿no? Va más allá. Estamos hablando de vida, estamos hablando de nuestro centro de trabajo. ¿Ok? ¿Qué criterios vamos a atender en este programa interno de protección civil? Lo que les decía, la vulnerabilidad física, que aquí hago una relación o una correlación con las normas de la Secretaría del Trabajo, porque también van de la mano, ¿no? En este caso tenemos que hacer un análisis de la norma 1, ¿no? De la estructura o instalaciones de nuestro centro de trabajo, la norma 26, señalamientos, ¿no? Colores, la norma 29, que son mantenimiento de instalaciones eléctricas. Tenemos que tener nosotros dentro de nuestro programa interno de protección civil un análisis de las condiciones físicas, un estudio como tal de las instalaciones eléctricas de nuestro centro de trabajo. ¿Okay? Si están identificadas, cuánto voltaje están llevando, dónde se encuentran las fugas de si existe algún tipo de electrocución, hacia dónde se están yendo. Todo esto tenemos que hacerlo. Tenemos también que hacer un análisis de cuánto tiempo llevan estas instalaciones eléctricas. Probablemente la empresa a la que estamos puede ser que ya tenga más de 40 años. Y en estos 40 años probablemente nunca se le ha dado mantenimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los cables ya van a estar un poquito dañados y entonces son riesgo a un incendio. ¿Okay? La norma 34, que son los accesos para personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar si llega un incendio y no tenemos una rampa de salida para nuestros compañeros que tienen capacidades diferentes? ¿No? ¿Quiénes son los encargados de guiarlos? ¿Quiénes lo van a llevar? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Por dónde? O sea, al final, todo este análisis lo tienen que hacer junto con la persona responsable de la parte de seguridad. El riesgo de incendio, que viene de la mano con la norma 02 y la norma 06,
Norma 2, que es la parte de incendios como tal, la parte y la norma 06, que es la parte de almacenamiento. ¿Ok? También, y voy a irme hacia lo que sigue, que es la cantidad de sustancias peligrosas que tenemos, porque al final lo que nos va a llevar es a este análisis de sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque son riesgo A, ¿ok? Son riesgo y posibilitan un incendio en nuestro centro de trabajo. Ujú. Importante, de verdad, si pueden, en medida de lo posible, vayan revisando estas normas, porque una sustancia peligrosa puede ser hasta un desodorante, porque es flamable. Puede ser el líquido desengrasante que tenemos en las oficinas. Puede ser algún tipo de líquido que usamos para lavar los pisos. Entonces, es importante que empiecen a hacer toda esta revisión. Puede ser, o no puede ser, perdón, es el gas LP que tenemos para hacer pruebas en los laboratorios, en los comedores. Todo eso son sustancias peligrosas. Y dentro de la norma 2 tenemos que llevar un conteo y hacer como tal, un inventario de todo esto que tenemos para determinar el riesgo en el que estamos, ¿ok? Y los daños a terceros, con lo que les comentaba, ¿no? Con qué empresas colindamos, qué tipo de empresas son, y si llega a pasar algo a nuestra empresa, cómo va a ser esa atención hacia esas empresas que nos rodean. ¿Cómo va a ser la coordinación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? A lo mejor nosotros no contamos con equipo de extracción, ¿no? Como respiradores automáticos o máscaras para hacer atenciones en espacios confinados, y la otra empresa sí. Y entonces, como nosotros no evaluamos y no determinamos que puede haber un confinamiento en nuestra empresa, porque creemos que no va a pasar, en un temblor llegan y este edificio se cae, inmediatamente se convierte en un área confinada. Entonces, si la otra empresa lo tiene, bueno, ¿qué procedimiento tenemos que hacer desde una solicitud, desde una cooperación, desde una notificación a esa empresa para que nos preste, ¿no? Como tal, su equipo o al personal para hacer esta extracción? Y hasta dónde también son los alcances de esa empresa. A lo mejor dice, ok, la voluntad es grande, pero yo no voy a exponer a las personas de mi trabajo para que atiendan esto, ¿ok? O a lo mejor la voluntad es grande y dentro de la coordinación y la planeación que tenemos como organización de empresas, creamos un grupo especializado en el cual va a estar va a haber personal tuyo, va a haber personal mío, va a haber personal de la otra empresa, y este equipo entonces se va a encargar de atender estas situaciones, ¿ok? De hecho, en CIVAC, aquí en la zona industrial del Valle de Cuernavaca, existe esto, existe un grupo que está determinado para atender este tipo de emergencias. Es una institución, o bueno, un organismo que si hay un incendio en una empresa que pertenece al grupo, van y atienden, ¿ok? Si existe un daño a la comunidad, van y atienden, ¿ok? No porque yo no sea parte de esa empresa, no voy a ir, no. Estoy y la organización está hecha para la atención de esas emergencias. Lo que les decía, tiene que contar con equipos y brigadas de rescate. Equipos me refiero a todo el material técnico, ¿no? Todo el instrumental que necesitamos, desde extintores, señalamientos, rampas de acceso, las salidas de emergencia, las puertas, los letreros que nos dicen hacia dónde ir, los layouts de emergencia también que tienen que existir, ¿no? Las personas tienen que estar informadas de cuáles son las salidas de emergencia. Ujú. También tienen que saber hacia dónde se abren, ¿no? O sea, normalmente tienen que ser hacia afuera. ¿Por qué? Porque voy corriendo, entonces abro, salgo, inmediatamente se convierte en una salida fácil. Ujú. Y las brigadas, como les comentaba, algo importante de ellas es que tienen que estar compuestas por personas que quieran pertenecer a esas brigadas. Ujú. ¿Sí las podemos obligar? Sí, ¿no? Como veíamos en la norma, en el análisis de las normas, nos dábamos cuenta que es obligación de las personas participar en todo esto. Pero aquí
y hay un curso, de hecho, que nos solicita Protección Civil, que es la integración de brigadas, que aquí tenemos nosotros que ver cuáles son las personas idóneas para pertenecer a estos grupos. Lo principal que quieran. Lo siguiente, que sean aptas físicamente para realizar la actividad a la que quieren pertenecer. ¿Ok? Sí, aquí se tiene que hacer un poquito esta parte. ¿Por qué? Porque no voy a poner a una persona que probablemente no puede cargar más de 50 kilos a que esté en extracción de personas, porque pues al final sus capacidades pueden llevarla a un riesgo mayor, ¿no? Que a lo mejor puede coordinar las salidas, ¿no? Entonces, el análisis como tal tiene que ir más allá, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer con estas brigadas? Capacitar en cuanto a la atención de emergencias, ¿ok? Como les mencionaba, también un punto importante, podemos tener personas capacitadas para todas las brigadas, sí, ¿ok? Y también tienen que estar identificadas. Siempre, no solamente para los simulacros, no solamente durante las eventualidades, siempre tienen que estar identificados. Se recomienda que usen brazaletes, se recomienda que si usan uniforme, este uniforme sea a lo mejor una playera de otro color, o el cuello tenga un distintivo, o la manga tenga un distintivo, ¿no? En donde las personas puedan identificar a esa persona como una persona capacitada para solucionar algún problema en cuanto a alguna contingencia, ¿no? Hablando de estas brigadas, como les mencionaba, incendios. Si veo un fuego incipiente, ¿no? Una chispita en el comedor, una chispita en el almacén, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que localizar a esa persona, notificarle para que él, dentro de esa capacitación que recibió, pueda atender esa emergencia y mitigar el incendio, ¿ok? Si de repente una persona se cae de las escaleras y sufre una torcedura, bueno, tengo que identificar a las personas capacitadas en primeros auxilios, si es que no cuento con un servicio médico, para que hagan una atención como primer respondiente, ¿ok? Que evalúen el daño y entonces se determine hacia dónde se le va a dar la atención siguiente a la persona, ¿ok? Entonces, es importante que hagamos todo esto, que hagamos todo este análisis. Como les digo, este programa, sus requerimientos a lo mejor ahorita son muy generales, pero si nos vamos al fondo, es muchísimo, muchísimo trabajo. Lo importante de esto es que si nosotros hacemos un buen trabajo, ¿no? Este año, algo que se me olvidó mencionarles es que se presentan anualmente, ¿no? Este, que se haga un análisis adecuado de una primera instancia. Este programa nos puede ayudar para los años siguientes, siempre y cuando no existan cambios en la legislación hacia la creación de estos programas o hacia un cambio de nuestras instalaciones o de nuestro fuente de nuestro centro de trabajo. ¿Ok? Y también importante, este programa tiene que traer todos los protocolos de atención a emergencias. ¿Qué va a pasar si una persona se quema? ¿Qué va a pasar si una persona se cae? ¿Qué va a pasar si sucede un sismo? ¿Qué va a pasar si hace erupción un volcán? ¿Qué va a pasar si las lluvias son torrenciales y provocan inundaciones? ¿No? Todo esto tenemos que considerarlo, ¿ok? Tenemos que hacer volar nuestra imaginación y decir, bueno, estamos en esta zona, el cambio climático nos está afectando, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? Calores excesivos, ¿no? También es una emergencia, ¿no? Este cambio de temperaturas. ¿Qué va a pasar si nuestra nave es metálica, nuestro techo es metálico y provoca como tal y es un horno ambiental, ¿no? Tenemos agua, tenemos dispensadores de agua, tenemos personas capacitadas para atender esta emergencia, tenemos un lugar en donde refrescarlos, es lo que les decía. Esto es el fondo del programa interno de protección civil. ¿Ok? El contenido y las especificaciones de estos programas que vienen en el artículo 76 del programa. Tenemos que identificar, e independientemente, esto sí lo quiero mencionar, independientemente que exista o que sea una pequeña, mediana o grande empresa, siempre tiene que haber esta consideración hacia estas personas, ¿ok? Eh, cómo las vamos a salir, quién va a ser su responsable, qué pasa si su responsable ese día no va, ¿no? También qué va a ser su sustituto, eh, cómo lo vamos a retirar, vamos a sacarlo con su equipo, ¿no? Hablando de una silla de ruedas, o a lo mejor
hacemos una silla de dos por medio de la brigada y lo retiramos más rápido. Hay que ir más al fondo de todo esto. Muchas gracias, Dion, por la participación. Continúo entonces con la parte del plan operativo, ¿no? Tenemos que tener un plan operativo. ¿Cuáles son las acciones preventivas antes de? Tenemos primero que tener una organización, una unidad interna de protección civil. Esta unidad interna va de la mano con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que viene en la norma 19 de la Secretaría del Trabajo, ¿ok? Tenemos que tener también un calendario de actividades. Este calendario de actividades tiene que tener las capacitaciones que vamos a tener, ¿no? Anualmente, que va de la mano con el programa de capacitación que se presenta ante la Secretaría del Trabajo o no, porque ahora ya lo podemos tener y nada más lo mostramos cuando hay una auditoría. La identificación de riesgos y su evaluación, la señalización, ¿no? Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y de las instalaciones en general de nuestro centro de trabajo, medidas y equipos de seguridad. Estos son los controles administrativos y controles de ingeniería que tenemos y que platicábamos en una primera sesión. Los equipos de identificación, estos brazaletes, estos señalamientos de el COA, del triage, la capacitación constante hacia las brigadas y hacia todo el personal, la difusión y concientización, como hablábamos. En seguridad no hay más que sensibilizar a las personas, concientizarlas del riesgo, concientizarlas que no hablamos de daño al centro de trabajo, hablamos de nuestras propias vidas. Y difusión, porque al final podemos tener el mejor y el más bonito programa interno de protección civil, podemos tener todos los layouts existentes, identificados, particulares y bien específicos, pero si la persona no lo conoce, nuestros trabajadores o nosotros como trabajadores no lo conocemos, no sirven de nada. ¿Okay? Es importante que se saquen de ese lugar y que se lleven hacia donde realmente se tienen que usar. Y importante los ejercicios y los simulacros. Nada nos va a hacer unas personas competentes en este aspecto, sino es que la práctica continua. Eso nos hace expertices porque nos van cambiando y de verdad se los digo como técnico profesional en urgencias médicas, no sabes a lo que te vas a enfrentar hasta que estás en la emergencia. ¿Okay? Las acciones de auxilio, que eso ya es durante, que son los procedimientos de emergencia. ¿Qué voy a hacer en un sismo? ¿Qué voy a hacer en un incendio? ¿Qué voy a hacer en una amenaza de bomba? ¿Qué voy a hacer en una inundación? ¿En un huracán? Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué voy a hacer si hace erupción el Popocatépetl, por ejemplo? ¿Ok? Y las acciones de recuperación, que como les decía, aquí sí evaluamos los daños y hacemos esta vuelta a la normalidad. ¿Ok? Como desde la identificación, desde la mitigación de riesgos, desde el análisis adecuado de las instalaciones, donde las personas responsables tienen que hacer un recorrido posterior a la emergencia y determinar se regresa o no se regresa a trabajar. ¿Sale? Entonces, estas personas de verdad tienen que estar bien capacitadas y tienen que estar bien conscientes de la responsabilidad que tienen. Yo sé que algo primordial en los centros de trabajo es el generar, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, si nuestra máquina principal, que son los trabajadores, no están bien y no están al 100% seguros, no crean que vamos a llegar al 100% de producción. O sea, es ilógico desde mi perspectiva. ¿Okay? Y también desde estas plan de contingencias, tenemos que hacer una evaluación inicial de riesgos por puesto de trabajo, tenemos que hacer una valoración de este riesgo, generar medidas y acciones de autoprotección y la difusión y solicitación. ¿Ok? Este plan de contingencias es lo que veíamos en la primera sesión de IPERX, identificación de peligro, evaluación de riesgos y generar controles que mitiguen el riesgo o lo minimicen. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a continuar entonces. Y al final, ¿qué tenemos que hacer como centros de trabajo ya teniendo este programa interno de protección civil? Lo tenemos que entregar. En base al riesgo que nosotros tengamos de incendio de nuestro centro de trabajo, tiene que ser la entrega documental. ¿Okay? Esto viene en la norma 02, viene cómo hacer esta evaluación de riesgo. Anteriormente había 3 niveles, ahora únicamente hay 2.
sí, lo que les decía, probablemente mi empresa no lo es, pero el de al lado sí. Entonces ya desde ahí yo tengo que presentarlo a nivel estatal. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan atender la emergencia si se presenta. Ujú. Sí puede haber visitas municipales o estatales, sí, pero si nosotros presentamos este documento de entrega de tu programa interno de protección civil, si la dependencia no es a la que corresponde, no pasa nada. ¿Ok? Un municipal no puede venir a atenderte si tú estás como tal presentándolo a nivel estatal. ¿Ok? Posterior a esto se presentan y Protección Civil nos manda una visita en donde van a hacer una inspección física eh, para darnos el visto bueno. ¿Qué van a hacer? Van a evaluar las condiciones físicas del centro de trabajo generales. Uh-huh. Se ponen a caminar en tu empresa y evalúan riesgos y a ver, te recomiendo que cambies este letrero, te recomiendo que hagas esto, mira aquí está, a lo mejor este contacto no está señalizado, está muy expuesto, no sé, muchas cosas te pueden decir, ¿no? La altura de los colapsiles no debe rebasar 7 metros, varias cosas. Van también a evaluar el equipo de emergencia con el que contamos. Uh-huh. ¿Dónde están tus botiquines? ¿Cómo están tus botiquines? ¿Cómo están tus extintores? ¿Están funcionando tus detectores de humo? Uh-huh. ¿Qué es lo que realmente nos va a prevenir y nos va a dar la seguridad como tal? ¿Okay? También nos va a evaluar la capacitación de estas brigadas de S3. ¿Okay? Mínimo la norma 02, que es la de incendio, por Secretaría del Trabajo tenemos que cumplir con esta capacitación del otro lado también y aquí también, ¿ok? Más aparte, la capacitación de brigada de evacuación, de búsqueda y rescate, de primeros auxilios, de comunicación, tenemos que tener evidencia de que estas brigadas se están capacitando. Y lo importante también, como les decía, ejercicios, simulacros, mínimo 2 al año y que uno de estos sea de incendio, ¿ok? Podemos hacer, como les digo, existe muchísima variedad. Si de repente la producción no nos lo permite, podemos hacer únicamente en un área, podemos hacer una evacuación únicamente de administrativos de las oficinas, ¿no? Simulando un incendio en alguna oficina, no sé. Hay muchísimas formas en las cuales podemos cumplir y podemos, de verdad, que yo creo que es lo fundamental, desarrollar a las personas en la atención a emergencias.